también tenemos otros pasos bien interesantes que están ocurriendo con esta aprobación, justamente esta semana, de este plan para crear un sistema pues de fondos públicos que ayuden a todo lo que es el proceso de las campañas electorales para las posiciones de concejales y ejecutivos. Entonces, si nos puede, por favor, comentar un poquito. Lo hemos conversado chiquito en el programa anteriormente, pero siempre es importante conversar de esto y sobre todo, ¿qué importancia tiene, verdad, para la comunidad latina? ¿Por qué a nosotros nos interesa este tipo de sistemas que se están tratando de crear? Bueno, igual como lo que acabamos de hablar del incremento del salario mínimo, esta medida, y también quiero recordarle al público que yo dirijo el Comité de Política Fiscal y de Operaciones Gubernamentales. Esta medida llegó a mi comité y es algo también que se ha hablado muchísimo. Lo puedo explicar de la siguiente manera. Cuando tú, por ejemplo, tomas la decisión de lanzarte a un puesto público, o sea, electo, cuando quieres lanzarte a concejal o cualquier tipo de ser candidato, una de las cosas que tú tienes que hacer es recaudar fondos, porque obviamente tú tienes que pagar para poder imprimir tu información, para poder quizás comprar anuncios en la radio, o sea, hay muchas cosas que tú tienes que hacer, los letreros, de repente tienes que pagarle a un personal, a un manager de campaña, o sea, todo esto va sumando. Y hay unas leyes que están establecidas a nivel estatal y federal de quién te puede dar, cuánto dinero te pueden dar en el ciclo. Es bastante específico. Pero se ha hablado mucho del alto costo de las campañas y también de la influencia que tienen sobre todo grandes corporaciones y grandes entidades o grandes grupos, sobre todo a nivel nacional. O sea, yo sinceramente te digo, aquí en el condado yo no he visto que esto sea un problema grave. Siempre cuando vienen elecciones, los oponentes, tú sabes, tratan de atacar y dicen, sí, porque a ti te han dado mucho dinero, que sea los sindicatos, entonces te tienen controlado, o no, los developers, las personas que desarrollan así, que hacen construcción, entonces te tienen controlado. Y en realidad no es así. Sin embargo, para mí es tan importante que personas, sobre todo como personas de nuestra comunidad, ¿verdad? La comunidad inmigrante, etcétera, que no está participando mucho en el proceso electoral, que sepa de que si, por ejemplo, si yo hago una donación a un candidato de $5 a $150, o sea, que es algo bajito, ¿verdad? Que entonces, cuando yo califico, y tú tienes que calificar, o sea, que, por ejemplo, para concejal tú tienes que reunir 125 donaciones individuales entre 5 y $150, porque obviamente tú tienes que ser una persona que estás comprobando que tienes apoyo. Una vez que tú hagas eso, entonces tú calificas para este programa. Y este programa, por ejemplo, si un candidato ejecutivo del condado que recauda $50 de una persona en donaciones, recibe $300 de este fondo público. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora una pregunta, Sí. eso es sobre todo si son recibidos de residentes del condado, ¿no? Residentes del condado, exacto. Entonces, fíjate, al principio querían de que fuera personas que estaban inscritas ya para votar. Y yo me opuse a eso porque hay muchas personas que son residentes o están procesando su ciudadanía y todavía no se han inscrito, o sea, no califican para votar. Entonces no quería excluir todas esas personas que no son necesariamente indocumentadas, porque la ley federal prohíbe que una persona que no tenga estatus pueda aportar a una campaña. Pero hay muchas personas que están procesando, ¿verdad?, su estatus migratorio. Entonces, para poder abrir más campo, yo hice una propuesta donde esto se modificó. Pero la idea es de que muchas personas quizás quieren apoyar a un candidato, pero no tienen $250, $500, $1,000 que contribuir. Sin embargo, ahora tú puedes escribir de repente un chequecito de 25, ¿entiendes? De 5 a $150. Eso se multiplica por este fondo público. Entonces eso te da a ti voz también como individuo, como persona de este condado, para tú también poder apoyar y participar en este proceso. Y eso es algo que nosotros, sobre todo en nuestra comunidad, tenemos que empezar a aprender a hacer, porque tenemos como mucha apatía o de repente un poquito como de falta de conocimiento, de práctica en este proceso cívico-político. En este país todo se decide así. O sea, mucha gente se pregunta, ¿y por qué será que, oye, estamos creciendo tanto en números, pero no tenemos el empuje? ¿Qué pasó con la reforma migratoria? ¿Qué pasó con los niños que están llegando
en la frontera. ¿Por qué la gente no está? Bueno, porque nosotros no estamos votando ni estamos contribuyendo como deberíamos hacerlo. Sí, incluso también en lo que se refiere a tener suficientes candidatos de la minoría. O sea, estamos creciendo, necesitamos tener también más representación. Según lo que yo estuve leyendo, me parece que esta es una buena oportunidad para que candidatos de la minoría tengan esa opción de poder lanzarse, de tener cierto apoyo una vez que pues se consigan esas primeras donaciones, pues de tener acceso a un fondo que va a ayudar pues con todos esos gastos que tú nos mencionabas. Exacto, porque el hecho de que nosotros como comunidad todavía no estamos bien organizados en el ámbito de cívico-político significa que si tú eres un candidato como yo, cuando yo me lancé, por ejemplo, tú no tienes una red, tú no tienes toda una red de apoyo, ¿verdad? Como quizás otras comunidades. Entonces, exacto, para candidatos que son personas quizás latinas o afroamericanas, etcétera, que no tienen esa facilidad. Con esto, por lo menos, tú tienes un poquito más de oportunidad. No, o sea, tú tienes que de todas maneras recaudar de 125 personas si es que quieres calificar para lanzarte a concejal. Si es para ejecutivo, entonces tienen que ser 500 donaciones. Entonces no significa de que es automático. O sea, tú tienes que salir y tú tienes que hablar con gente y tú tienes que convencer a ese poco de personas de que te den esa donación, y una vez que tú llegas a ese límite y lo compruebas, entonces de allí empiezan a darte tus donaciones que están atadas a esas pequeñas donaciones individuales. Esto es algo bastante importante y ojalá y empiece a aplicarse a nivel nacional. Excelente, yo creo que ese es un buen paso, y en el condado de Montgomery siempre se están dando como ejemplos y tomando diferentes estrategias que realmente después pueden inspirar a nivel nacional. Así es.